En estabilidad de cuerpos flotantes. Por eso, pero no hemos empezado a resolver nada. Estaba dictando eso, iba a empezar a dictar, profesor. Por eso, nada más dejamos el título. ¿Qué hicimos? Porque ya vamos bien atrasados. Profe, nada más el título. Anótele, entonces ahí vamos a... Póngale entonces estabilidad de cuerpos flotantes. Punto y aparte. La condición para la estabilidad, de los cuerpos la condición para la estabilidad de los cuerpos flotantes es diferente de aquella para los cuerpos sumergidos, por completo. Coma, la razón se muestra en las figuras siguientes. En las figuras siguientes, coma, donde se muestra la sección transversal, aproximada del casco de un barco.
¿Están los dibujos? Ya, profe. Bueno, entonces nosotros vemos que para los cuerpos totalmente sumergidos, el centro de flotabilidad tiene que estar arriba del centro de gravedad. Ahora, cuando los cuerpos son flotantes, en este caso los barcos, ¿verdad? El centro de flotabilidad debe de estar abajo del centro de gravedad, pero ahora se tiene otra condición, ¿verdad? Otro punto, que es el metacentro, este otro punto. Entonces, ¿verdad? El metacentro es el que ahora nos va a indicar si ese cuerpo flotante es estable o no. Ahorita vamos a notar esto, ¿no? Entonces, el metacentro ahora es el que debe de estar arriba del centro de gravedad para que vuelva a su posición, ¿verdad? El objeto flotante, no nada más un barco, no. O sea, nosotros vemos que encontramos muchos sistemas, ¿verdad? Las boyas para poder indicar, ¿verdad? Las boyas también las ocupan para soportar. Entonces, pues hay muchas aplicaciones, ¿no? De esto. Entonces, nosotros vemos que la posición original, pues tenemos el centro de la fuerza de flotación y el centro flotante, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que cuando la pieza está en esa posición, pues él tiene un volumen desplazado, la parte que está hundida. Este es el volumen desplazado, ¿verdad? El centro de gravedad, pues nosotros sabemos que si es un sólido, lo que estamos analizando, el centro de gravedad está exactamente en la ubicación del centroide, ¿ya? Y sabemos que ahí en el centro de gravedad está el peso del objeto. Y que nosotros vamos a tener que encontrar a dónde se encuentra el metacentro, ¿ya? Si el metacentro está arriba del centro de gravedad, la pieza es estable. Pero ahora nosotros vemos, ¿no? Pues estos, los objetos se pueden mover o se mueven, pero ellos tienen que regresar otra vez a su posición, ¿ya? Si esta pieza que nosotros tenemos ahora la ladeamos, entonces nosotros vemos que el área que cubre el volumen desplazado, esta área que cubre el volumen desplazado es diferente a esta. La geometría que tiene aquí es diferente a esta. Entonces, el centro de flotación de este volumen desplazado ya no es el mismo. Entonces, el centro de flotación se va a ubicar de acuerdo a esa geometría que nosotros tengamos aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que para encontrar eso, pues luego nosotros necesitamos descomponer las figuras para tener figuras que nosotros conocemos. El peso siempre se encuentra en el centro de gravedad y el peso siempre va hacia abajo. Siempre. La fuerza de flotación siempre va hacia arriba. Entonces, así como en los objetos totalmente sumergidos, se creaba ese par de estabilización, ¿verdad? Para que el submarino vuelva a la posición, para que el globo aerostático también vuelva a la posición. Esos dos objetos están totalmente hundidos, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve a formar este par estabilizador entre la fuerza de flotación y el peso. Claro, es muy importante ubicar el metacentro. Los barcos, normalmente pues en los barcos, que es donde pues se estudió mucho más esto, el metacentro debe de estar a una distancia, sí, arriba del centro de gravedad, para que el barco pues sea estable, ¿no? Lo agarra el oleaje, una tormenta, el mismo movimiento, el viraje del barco, y él tiene que volver aquí, ¿no? Entonces, se debe de tener
una distancia aceptable entre el centro de gravedad y el metacentro para que el barco vaya lo más estable en el agua y no se vaya moviendo tanto, para que pues las personas, la tripulación que va en el barco, pues no empiece a sentirse mareada o a sentirse mal, ¿verdad? Entonces, pues les vuelvo a decir, nosotros encontramos esto, pues en muchas aplicaciones de la ingeniería. Muchas, no nada más en esto de los barcos, ¿no? Como les digo, se toma ese principio para poder estudiar todo esto. Bueno, entonces anótele ahí abajo de la figura. En la primer figura, coma, el cuerpo flotante se encuentra en su orientación de equilibrio. Y el centro de gravedad, entre paréntesis, póngale SG, centro de gravedad. Y el centro de gravedad está arriba del centro de flotabilidad. Entonces le anotan entre paréntesis CB, centro de flotabilidad. Punto y seguido. La línea vertical que pasa a través de dichos puntos es conocida como eje vertical del cuerpo. A esta línea es a la que se refiere. Esta que está aquí. Punto y aparte. En la figura 2, muestra que si el cuerpo se gira ligeramente, el centro de flotabilidad cambia a una posición diferente. Debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. Punto y seguido. La fuerza flotante y el peso
y el peso del objeto producen un par. Producen un par estabilizador que tiende a regresar el cuerpo a su orientación original. Así el cuerpo se mantiene estable. Punto y aparte. Con objeto de enunciar la condición para la estabilidad de un cuerpo flotante coma, debemos definir un término nuevo coma, el metacentro. Entre paréntesis anotan M subíndice C. M subíndice C. Punto y seguido. El metacentro se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio. Con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación. Cuando el cuerpo gira levemente. Punto y seguido. Esto se muestra en la figura 2.
punto y aparte. Un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Punto y aparte. Es posible determinar en forma analítica si un cuerpo flotante es estable. Cuando calculamos la localización del metacentro. Punto y seguido. La distancia al metacentro a partir del centro de flotación es conocida como la distancia MB. Esta que pusimos aquí. La distancia MB. La distancia MB, y se calcula con la siguiente ecuación. Entonces, la distancia MB va a ser igual o es igual al momento de inercia mínimo con respecto al volumen desplazado. Entonces, anótele ahí abajo. En esta ecuación, B subíndice D es el volumen desplazado. Es el volumen desplazado de fluido. Y es el momento de inercia. Es el momento de inercia mínimo. De una sección horizontal. Del cuerpo tomada en la superficie
tomada en la superficie del fluido. Punto y seguido. Si la distancia MB sitúa al metacentro arriba del centro de gravedad, el cuerpo es estable. Punto y aparte. Entonces, el volumen desplazado, pues sabemos que es la parte que está hundida. Dependiendo qué figura geométrica tengamos, calculamos el volumen desplazado. El momento de inercia mínimo, ¿ya? Entonces, para nos acaban de decir, si nosotros tenemos este objeto, ¿no? Vamos a decir que si nosotros tenemos un cilindro, una pieza cilíndrica, ¿ya? Y pues queremos saber si esa pieza cilíndrica es estable. Entonces, pues se coloca la pieza en el fluido y se va a tener que encontrar dónde está el centro de gravedad, dónde está el centro de flotabilidad y dónde está el metacentro. ¿Ya? Pero entonces nosotros necesitamos este momento mínimo de inercia. Entonces, ¿ya? Es como si nosotros, aquí donde está el espejo del fluido, quitáramos la parte que está arriba, lo que esté arriba. Y entonces, ver, ¿ya? La vista superior. Esa vista superior, pues me va a decir cómo calcular ese momento de inercia que me están pidiendo. Que ya lo tenemos nosotros en las tablas, ¿ya? El momento de inercia. Entonces, si fuera esto, ¿ya? Nosotros quitamos, que no lo vamos a hacer, pero nosotros tenemos que hacer ese análisis para ver qué superficie nos queda aquí. Pues si esta es una pieza cilíndrica, pues al quitar es como si nosotros quitáramos esto. Entonces, pues lo que estaríamos viendo en la vista superior, pues es un círculo. Y entonces pues ya calculamos el momento de inercia para esa pieza, para ese círculo. Eso es lo que nos acaban de decir ahorita, con respecto al momento de inercia mínimo. ¿Qué es lo que hay sobre el espejo del fluido? Y eso que hay es lo que yo voy a calcular aquí. Bueno, entonces, póngale ahí para terminar con esto. Procedimiento para evaluar. Procedimiento para evaluar la estabilidad. Para ver la estabilidad de los cuerpos flotantes. De los cuerpos flotantes, punto y aparte. Número 1. Número 1. Determinar la posición. Determinar la posición del cuerpo flotante. Determinar la posición del cuerpo flotante, coma, por medio de los principios
por medio de los principios de flotabilidad. Número 2. Localizar el centro de flotación. Localizar el centro de flotación. Coma. Calcular la distancia. Calcular la distancia que hay entre algún eje de referencia y el centro de flotabilidad, coma, denominada YCB. YCB. Punto y seguido. Por lo general, coma, se toma el fondo del objeto como dicho eje de referencia. Entonces, si nosotros estuviéramos analizando esto, entonces, pues nosotros tomamos como referencia el fondo de esta pieza, que sería este de aquí. Y entonces, localizamos el centro de flotación. Vamos ahorita a los ejemplos a ver cómo es. ¿Tá? Y entonces tenemos esa distancia. YCB. Número 3. Ubicar el centro de gravedad. Ubicar el centro de gravedad, coma, calcular YCG. Calcular YCG. Medida a partir del mismo eje de referencia. Entonces, ¿va? Encontramos el centro de gravedad. Entonces, de aquí, nosotros marcamos la altura. ¿Por qué? Porque acuérdense que para nosotros va a ser muy importante estos puntos. Y más saber qué está pasando entre este y este. Para ver si el cuerpo es estable o no lo es.
Número 4. Determinar la forma del área en la superficie del fluido. Y calcular el momento mínimo de inercia de dicha figura. Entonces, pues ya decíamos, ¿no? ¿Qué figura estamos analizando? Corta el espejo del fluido y que nosotros qué vista vemos. Y en esa vista nosotros debemos de calcular el momento mínimo de inercia. ¿Ya? Es lo que tenemos que calcular. Bueno. Número 5. Calcular el volumen desplazado. Calcular el volumen desplazado. Número 6. Calcular la distancia MB. Calcular la distancia MB. Número 7. Obtener la distancia YMC. YMC. Entonces, esa distancia, pues es la que nosotros vamos a encontrar aquí del metacentro. Y todas, ¿ya? Todas sobre ese eje de referencia. Entonces, esta es YMC. Pero, ¿cómo vamos a calcular YMC? Pues YMC es igual a la altura o distancia al centro de flotabilidad más la distancia MB. ¿Ya? Y de aquí lo podemos ver. ¿Ya? Aquí podemos ver YCB más MB nos da YNC. Número 8. Si la distancia YMC es mayor que la distancia YSG, el cuerpo es estable. Entonces, si nosotros tenemos el cálculo de YMC y es mayor que YSG, entonces, pues el cuerpo es estable. Número 9. Si la distancia YMC
si la distancia YMC es menor que la distancia YCG, el cuerpo es inestable. El cuerpo es inestable. Entonces, tenemos que YMC es menor que YCG. Entonces, esto va a ser inestable. Y esas son las condiciones, ¿verdad?, que nosotros ahora tenemos para estudiar a los cuerpos flotantes. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver estos ejemplos, ya para terminar toda la parte de flotabilidad y estabilidad, y pues terminar todo lo que es estática de fluidos, ¿ya? Entonces vamos ahí a la página 113, donde tenemos los problemas de estabilidad, ¿ya? Ahí tenemos los problemas de estabilidad. Y empezamos con el problema 5.39. 5.39. Entonces, nos dice, ¿ya? Nos dice el problema. Dice, un bloque cilíndrico de madera tiene 1 metro de diámetro, 1 metro de longitud y peso específico de 8 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces nos preguntan, ¿flotará de manera estable en agua con su eje en posición vertical? ¿Ya? Entonces nosotros, si vemos, pues tendríamos, ¿ya? Nos dice que es un bloque cilíndrico. Entonces tenemos un cilindro. Eso es, ¿verdad? Donde dice que este tiene un diámetro de 1 metro y que tiene una altura también de 1 metro. ¿Ya? Y que lo van a colocar en esta posición vertical, en el agua, ¿ya? Entonces nosotros pues, tendríamos, ¿verdad? Si lo colocamos, pues tendríamos el agua. Así. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos primero que analizar la parte de flotabilidad y luego la parte de estabilidad. Si nosotros vemos de frente a ese cilindro, pues lo que estaríamos viendo es, pues se puede decir que es un cuadrado.
¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 1 metro por 1 metro. Si nosotros viéramos este bloque cilíndrico de madera así, pues veríamos esto. ¿Ya? Entonces, pues nosotros sabemos ya todo lo que estudiamos en flotación, que pues este bloque o esta pieza tiene su centro de gravedad. Y que ahí encontramos el peso. Y que en esa misma línea encontramos la fuerza de flotación. ¿Ya? Pero este bloque cilíndrico pues va a estar hundido. Entonces, no sabemos cuánto está hundido. Tomamos como base la parte más baja, ¿ya? De ahí. Después, vamos a la parte de estabilidad. ¿Ya? También tomando como referencia entonces, esa es una pieza cilíndrica sólida. Entonces, nosotros sabemos que donde encontremos el centroide, ahí está el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, de esta pieza, si nosotros trazamos las diagonales, aquí encontramos el centro de gravedad. ¿Ya? Y que si nosotros seguimos la línea de fluido, entonces ahora aquí abajo también se nos forma esta otra figura, que es la geometría para el volumen desplazado. ¿Ya? Esta que está aquí abajo. Y igual, ¿ya? Si nosotros le trazamos las diagonales, entonces aquí sobre la misma línea vamos a encontrar el centro de flotación. Y si nosotros seguimos tomando como referencia la parte más baja, entonces aquí tendremos la distancia al centro de flotación. Y se ve. Aquí tendremos la distancia YCG. Y que sobre esta misma línea, pues nosotros vamos a ubicar, no sabemos ahorita dónde está, ¿verdad? Vamos a ubicar al metacentro. No sé dónde está, por eso lo voy a calcular, ¿verdad? Ahí está. Pero me falta todavía, ¿verdad?, otra figura. ¿Qué es lo que veo cuando corta el fluido? Porque de ahí, pues voy a calcular el momento de inercia mínimo. Entonces tengo aquí mi cilindro, ¿verdad? Si nosotros cortáramos esta parte, pues nosotros seguimos viendo el círculo, ¿verdad? Entonces, la figura que yo tengo al ras del espejo de fluido, pues es un cilindro, un círculo. ¿Verdad? Es un círculo lo que tenemos.
Es un círculo. Que entonces nosotros sabemos que el área de este círculo, pues es pi por t cuadrada sobre 4. Y entonces tengo que esto va a ser pi por 1 al cuadrado entre 4. Porque el diámetro dice que tiene 1 metro. Y que también yo sé que el momento de inercia para este es pi por d elevado a la 4 entre 64. Esto lo puedo checar ahí en mis hojas, ¿no? Donde tengo las figuras. Entonces, pues aquí va. Aquí tengo el círculo, tengo el área, la y testada, que ahorita a lo mejor pues la y testada no nos sirve mucho, ¿verdad? El área, el momento de inercia, sí lo tengo, ¿verdad? Si nosotros, pues vamos, ¿verdad?, a la propiedad de los sólidos, a las hojas de propiedades sólidos. Entonces, aquí tengo, ¿verdad? Aquí tengo el cilindro, pero nosotros ahorita el cilindro lo tenemos así, ¿verdad? Y entonces hasta aquí puedo ver perfectamente, ¿no? Puedo ver la figura que se está formando arriba. Y puedo ver dónde está el centroide. Aquí está. Entonces eso también me sirve para calcular esta YCG. YCG vendría siendo como el valor de Y testada, si nosotros vemos la figura. Y entonces nos dice, ¿verdad?, que para calcular esto es H sobre 2. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, pues me dice cómo calcular el volumen. Y me dice dónde está la distancia al eje centroidal. H sobre 2. ¿Verdad? Entonces, esta es H sobre 2. Y nosotros vemos que nos dijeron que esto tenía 1 metro. Entonces, este es 1 sobre 2. 0.5 metros. Entonces, ya encontré el centro de gravedad. Ya lo encontré. Por eso es tan importante, pues, ver esas figuras. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar lo de flotabilidad. Entonces, nosotros sabemos que flotabilidad empezamos con la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que va para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación menos el peso del tronco. Y esto es igual a 0. Entonces, decimos que la fuerza de flotación es igual a el peso. Nosotros sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El volumen desplazado es la parte que está hundida, ¿verdad? Entonces, sabemos que el volumen desplazado es igual a el área desplazada, esta área que está hundida. Es el área desplazada, multiplicado, en este caso, por la parte que está hundida. La parte que está hundida. ¿Sí? Y si nosotros vemos esta parte que está hundida, ¿cómo calculamos el centro de gravedad? Pues la altura entre 2. Si nosotros vemos esto que está hundido, pues sigue siendo una figura similar a la inicial. Así es que entonces, ¿cómo voy a encontrar el centro de flotabilidad? Pues cuando encuentre este valor de L, dividirlo entre 2. Bueno, entonces ya tengo esto, ¿ya? Yo sé que
El peso. Dice un bloque cilíndrico de madera de 1 metro de diámetro, 1 metro de longitud y peso específico. No me dan el peso, ¿verdad? No sé el peso del bloque, pero lo puedo calcular. El peso del bloque es igual al peso específico de este bloque multiplicado por el volumen del bloque. ¿Ya? Entonces voy a ponerle el peso del bloque, peso específico del bloque y volumen del bloque. Entonces puedo calcular esto. ¿Ah? Entonces puedo decir que la fuerza de flotabilidad es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El volumen desplazado es el área desplazada por la parte que está hundida. Y que esto es igual al peso específico del bloque por el volumen del bloque. Entonces yo necesito saber esta L para poder encontrar el centro de flotabilidad. Entonces de aquí despejamos, ¿verdad? Decimos que L va a ser igual al peso específico del bloque por el volumen del bloque dividido entre el peso específico del fluido y el área desplazada. Entonces, pues eso que está ahí ya lo conozco. ¿Ya? Entonces tenemos que esta L va a ser igual al peso específico del bloque, que me dijeron que es de 8 kilonewton. 8 kilonewton sobre metro cúbico. Multiplicado por el volumen. ¿Ya? Entonces, el volumen, pues también lo puedo calcular, es el volumen de un cilindro. ¿Ya? Es el volumen de un cilindro y aquí lo tengo en mi tabla, que me dice que es pi por d cuadrada por h sobre 4. Entonces es pi por d cuadrada, que es esto. Es el área. ¿Cuánto nos da el área? 0.785. 0.0 ¿qué? 0.78. 0.78 53. metros cuadrados. Entonces, ¿ya? El volumen es esa área de esa pieza, que sería 0.7853 multiplicado por h, por la altura, que es 1 metro. Entonces, peso específico y volumen del bloque. Ya está. Dividido entre el peso específico del fluido. Entonces nos dice que lo van a poner, flotará de manera estable en agua. Entonces como el agua normal. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Multiplicado por el área desplazada. Esta área que yo veo arriba es la misma área que veo abajo. Así es que es la misma. ¿Verdad? 0.7853. Entonces, ¿cuánto es lo que está hundido del tronco? A mí me sale que 0.8154. 0.8154. Entonces, el tronco está hundido más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. Entonces, ya con ese valor de L, y ya lo que explicamos, ya vimos cómo encontramos el centro de gravedad. Aquí está el cilindro y nos dice que es H sobre 2. Entonces, ahora tenemos una figura similar a esta. Entonces, ya puedo encontrar el centro de flotabilidad.
¿Vale? Entonces vamos al otro pizarrón para terminar. Entonces, ¿verdad? Ya podemos calcular la distancia que se ve. En este caso sería L sobre 2. Entonces, tenemos que L fue de 0.8154 entre 2. ¿Cuánto nos da? $0.4077. 0.4077 Profe. metros. ¿Verdad? Bueno, entonces ya tengo YSG, ya tengo YSB. Necesito saber la distancia al metacentro para poder comparar con el centro de gravedad. Si el metacentro está arriba, el tronco va a ser, o el cilindro va a ser sólido, estable. Si no está arriba, entonces no va a ser estable. ¿Verdad? Entonces nosotros sabemos que YMC es igual a YSB más la distancia MB. Entonces ya tengo YSB, me falta la distancia MB. Entonces sabemos que la distancia MB es igual al momento de inercia mínimo entre el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces el momento de inercia mínimo lo puedo calcular. Tenemos que este es igual a pi por d, que es 1 a la cuarta entre 64. Que el volumen desplazado también lo puedo calcular. Es el área desplazada multiplicada por L. Entonces, el volumen desplazado es el área que nos dio de punto 7853 multiplicada por L que nos dio de punto 8154. Entonces, ya tengo todo esto. ¿Cuánto me da el momento de inercia? 0.0490. 0.049. Esto está en metros cuadrados. ¿Cuánto nos da el volumen desplazado? 0.6403. 0.6403 metros cúbicos. ¿Ya? Y que entonces puedo calcular esa distancia MB. Entonces es 0.049 entre 0.6403. ¿Y eso cuánto nos da? 0.0765. Y entonces ya puedo calcular YMC, ¿verdad? Entonces tenemos que YMC, o la altura del metacentro, es la altura del centro de flotabilidad. Esto es de 0.4077 más 0.0765. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 0.4842. 0.48 o 4842. 4842 Sí, profe. metros. Y que entonces ya nosotros podemos checar YMC y YCG. Este nos dio de punto 4842.
metros. Y ese gen nos dio de 0.5 metros. Entonces, el centro de gravedad está arriba del metacentro. Y si es esa condición, entonces esto es inestable. Inestable. Entonces, cuando pongan ese cilindro y lo suelten, él se va a ir hacia un lado. Es de que se vaya hacia un lado. Para cualquier lado. No va a quedar en posición vertical. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que, si ustedes se dan cuenta, pues es casi repetir lo mismo que hicimos en flotabilidad. Lo único que aquí hay que hacer es calcular la distancia al metacentro. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría ponerle tantito el otro pizarrón, por favor? ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, pues a ver si ya bueno, mañana ya le avanzamos a esto y ver si los primeros días de la semana que entra terminar, porque le digo, ya esto ya es muy rápido, muy fácil. Para, pues, ver si de este lunes, bueno, no, espero que ya para el lunes de la siguiente semana, no de la que entra, sino la otra, ya haber terminado esto. Y entonces, tener ya la fecha para este segundo examen. ¿Sale? Entonces, les aviso desde ahorita para que pues se vayan poniendo a estudiar todo esto que hemos visto, esta segunda parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego.